El Ministerio Internacional Evangelio del Nuevo Pacto presenta su programa Contendiendo por la Verdad y Contrarrestando la Apostasía. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Un programa que nos enseñará a identificar las falsas doctrinas y a edificarnos en el fundamento que es Cristo. Bendecimos el nombre de Jesús por su gracia eterna, por su elección. Bendecimos al Señor porque ha manifestado su amor para cada uno de nosotros. Sabemos que por pura gracia y por el propósito de Dios estamos en este lugar, adorando y exaltando su nombre. Sabemos que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Sabemos que la elección proviene de Dios y no proviene del hombre. Hemos estado hablando acerca de la elección y de la escogencia, de las características de un elegido de Dios, de un verdadero llamado por Dios. Porque sabemos que muchos se están llamando, muchos están corriendo, muchos se están levantando a sí mismos. Pero sabemos que esto no es por voluntad de varón, ni por voluntad propia. Hermano, la escogencia, el ministerio que Dios ha suministrado a cada uno de nosotros es por pura gracia. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, que el don que había recibido había sido por la gracia de Dios, no porque seamos eruditos, no porque seamos grandes en misterio, no porque seamos elocuentes humanamente, no porque seamos sabios humanamente, porque la sabiduría humana, terrenal y diabólica es la que Dios no nos da, sino es la que el mundo nos da. Y como hijos de Dios, Él suministra la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que no se le reveló a aquellos hombres que no amaron la verdad, sino que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mateo 21. Vamos a hablar acerca de la escogencia en los siervos que Dios escoge para su obra, a los obreros. En estos tiempos dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y dice la palabra que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Vamos a leer, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Dios hace una semejanza, una analogía del reino de los cielos, porque sabemos, dice la palabra en Apocalipsis, que Él ha hecho un reino de nosotros, que Él nos ha constituido en reyes y sacerdotes. Somos reyes del reino que Él va a manifestar en un tiempo no muy lejano. Nos se está preparando como reyes y sacerdotes. Dios nos está capacitando a través de su palabra para que reinemos en vida por la sobreabundante gracia. Vamos a abundar en vida por la sobreabundante gracia. El reinado, hermano, no es en esta tierra. El reinado, quiero decirte que no es como muchos están predicando. No es un reinado de riqueza, no es un reinado de posición, de gobierno humano. Porque el gobierno Dios lo ha dado desde antes de la fundación del mundo para que reinemos juntamente con Cristo. El reino de los cielos se ha acercado y se ha acercado a nosotros porque hemos creído en Cristo. Y Cristo ha manifestado el reino, hermano, y el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos se manifiesta, pero esto se manifiesta, mírenlo, en el ámbito espiritual. Hermano, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hermano, la viña es el reino de los cielos. La viña es la que Dios ha preparado para que nosotros sirvamos en su viña. Somos obreros de su viña, hermanos, y Dios quiere y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero Él busca obreros que estén dispuestos a servirle en su obra. Cristo es este hombre, es este padre de familia que salió por la mañana
Él contrata obreros para su viña. Hermano, nosotros no trabajamos de balde. Nosotros no trabajamos para el hombre. Nuestro trabajo es para el Señor de señores y para el Rey de reyes. Y Él dice en su palabra que Él da a sus hijos conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas del mundo, hermanos, se las come la polilla. Las riquezas del mundo te hacen perder el reino de los cielos, te apartan de la vida de Dios, porque dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No podemos amar el mundo, no podemos amar esta tierra, porque nuestro reino no es de esta tierra, sino que nuestro reino es del cielo. Hermano, así quisieron hacer con Cristo. Le decían el rey de los judíos, pero él lo querían hacer rey, pero rey terrenal. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Así que hay muchos cristianos en este tiempo que quieren gobernar, que quieren estar en la política, que quieren cambiar el mundo. Hermano, no te consideres más justo que Dios, porque Dios ya tiene a sus escogidos. Pero simplemente es una doctrina más, es un engaño más, es una herejía destructora que el enemigo ha metido dentro de las iglesias. El gobierno es a través de la palabra. No es que vamos a entrar en el gobierno humano, sino que el gobierno que Dios nos da es a través de su Espíritu. Hermanos, dice la palabra que no pongamos nuestra mirada en las cosas que perecen. Pongamos nuestra mirada en el reino eterno, en el reino que no se acaba. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama la palabra, el que ama a Dios, el que pone su mirada en Dios, el que permanece en su verdad, el que permanece en Cristo, no pasará, sino que permanecerá y gobernará con Cristo en el reino venidero. Hermanos, y dice en el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Dios fue el que hizo un pacto con nosotros. No es el hombre el que pacta con Dios, sino que Dios es el que combina con nosotros. Y Él es el que nos contrata, Él es el que hace el pacto con cada uno de nosotros. Hermano, el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre. Y nosotros, hermanos, no podemos correr si Él no nos ha contratado. Hermanos, nosotros no podemos ir a trabajar a la viña de Dios si Él no nos llama. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Está viendo? Él nos ofreció una paga. Él ofreció un salario. Él nos ha prometido una recompensa, hermano. Él nos ha dado las cosas que nos perecen. Y mire más adelante, saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. Está viendo que habían unos obreros que estaban haciendo nada, desocupados, inerte. Son hermanos que en estos tiempos Dios los ha llamado, pero no quieren trabajar en la obra del Señor. Dios los ha elegido y están desocupados porque quieren estar desocupados. Son hermanos desempleados. Tienen empleo humanamente, pero no tienen empleo en su viña. Hermanos, preocupémonos por el galardón, preocupémonos por nuestro salario celestial, hermanos, por nuestra recompensa. Preocupémonos por trabajar en la obra del Señor. Dios busca obreros, hermanos. La mies es mucha. Muchos se están perdiendo. Muchos están divagando en el mundo, sin vida, sin esperanza. Hermanos, pero los obreros no se quieren manifestar. Los obreros quieren estar quietos. Los obreros quieren estar de vagos, desocupados, sin hacer nada, sin trabajar.
Y el Señor los vio. Los vio que estaban, ¿qué? Haciendo nada, porque ya era la hora tercera. Ya eran como las 9 de la mañana. Y usted sabe que la hora de trabajo comienza a las 7 de la mañana. Y esto fue con los que Cristo convidó, con los de la mañana, y los contrató, comenzando el día, pero después ya como a la hora tercera, esto es a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Hermanos, desocupados. Hermanos, desocupados. Y les dijo: id, vayan también vosotros a mi viña. El Señor en este momento les está haciendo el llamado. Si has estado desocupado, si no has estado trabajando en la obra del Señor, levántate y busca qué hacer para la obra del Señor. Porque muchos que no son llamados andan trabajando, andan corriendo, pero los que realmente son escogidos por Dios están desocupados. Vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Hermanos, Cristo nos ha manifestado su justicia. En el Evangelio, dice Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por su fe vivirá. Dios lo que estaba ofreciendo era su justicia. Si tomábamos su trabajo, su labor, si éramos trabajadores de su viña, hermanos, lo que Él nos ha mandado es a predicar el Evangelio del reino. El Evangelio manifestado en nuestra vida. Y el objetivo, hermanos, es obedecer a la voz de Dios. Estos obreros estaban desocupados, pero obedecieron a la voz de Dios. Fueron obedientes. Ellos querían trabajar, pero les tenía que hacer el llamado el maestro. Y salió otra vez cerca de la hora sexta. ¿Sabe qué es la hora sexta? Esto es como a las 5 de la tarde. Luego volvió a salir el Señor, como a la hora sexta y novena. E hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Fue a buscar obreros. Lo que Dios anda buscando son obreros para su viña. Porque no era suficiente con los que había contratado al inicio, ni los que había contratado como a eso de la hora tercera. Tenía y necesitaba más. En su viña más trabajadores. ¿Está viendo, hermano? Y saliendo a la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Dice aquí en el original griego, en el versículo 5, como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ellos le contestaron, en el 6, ya eran las 5 de la tarde, cuando el dueño fue de nuevo a la plaza. Y vio a otros hombres desocupados. Entonces le preguntó, ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Hay algo importante aquí. Si a las 12 del día o a las 9 de la mañana él fue a la plaza y escogió a unos cuantos, ¿por qué a las 5 de la tarde vuelve a ir a la plaza y escoge a otros que están desocupados y le dicen que están ahí desde todo el día? ¿Por qué no los escogió desde el principio? ¿Por qué? El Señor les dijo, ¿por qué han estado ahí el día sin hacer nada? ¿Por qué si estaban ahí todo el día? ¿Por qué no los llamó a las 12 del mediodía? ¿Por qué no los llamó a las 9 de la mañana?
Hermano, esto es por la escogencia. Esto es por el propósito. Dice la palabra ahí en Mateo 22:6. Dice la palabra en Mateo 20:16. ¿Qué dice? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Pero déjame decirte lo que dice el original griego. Jesús terminó diciendo: así los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Hermano, los del inicio, los primeros que el Señor escogió para su viña, se estaba refiriendo a los judíos, a los que escogió, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, a aquellos que se les había manifestado el reino. Estos fueron los primeros obreros que Dios escogió. Pero luego, cuando el Señor se manifiesta a las 5 de la tarde, y dice en el versículo 6, pues vamos a leerlo, ya eran las 5 de la tarde. Como el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados, entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? El Señor nos puede hablar y nos puede decir: ¿por qué has estado sentado por 8 años, por 10 años y no has hecho nada para mi reino? Amén. Hermano, ¿qué has hecho para la obra del Señor en aquel día cuando el Señor se manifieste y la obra de cada uno sea aprobada? El Señor va a probar si tu obra fue edificada en heno o en hojarasca o en piedra preciosa, en oro o en plata. Es de acuerdo a la sobreedificación, a la edificación como obrero estás haciendo en el cuerpo de Cristo, en la viña del Señor. Es de acuerdo a tu labor, es de acuerdo a tu trabajo. El Señor no anda buscando solamente oidores de la palabra. Dios busca hacedores de su palabra. Y esto es parte de la elección, hermanos. Dice en el versículo 7, ellos le contestaron: ¿por qué? Porque nadie nos ha dado trabajo. Está viendo que estos sí contestaron. Los anteriores no habían contestado que nadie me había dado trabajo, pero los postreros sí. Nadie los había escogido para ir a trabajar a la obra. Estaban haciendo nada porque no se les había manifestado la escogencia. No se les había manifestado la elección de Dios. Pero cuando Dios te hace el llamado, cuando Dios te manda a hacer su labor, tenés que hacerlo. ¿Por qué, Señor? Porque nadie nos dio trabajo. El dueño le dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Yo les voy a dar trabajo. Vayan a trabajar a mi obra. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: hermano, se ha acercado la noche está avanzada, el día se acerca, Cristo ha de manifestarse pronto. Hermano, nosotros somos los escogidos de la hora de las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde. Nosotros somos de la hora 11. Nosotros somos del tiempo de los postreros. Hermano, usted y yo somos los elegidos que estamos desocupados en el mundo, pero Dios nos llamó para su obra. Dios nos llamó y no estamos aquí de balde. Él nos ha prometido un salario justo. Hermanos, nosotros no somos asalariados por el mundo. No somos de los pastores que son asalariados, que buscan
lo busco por amor, por sus almas. Cristo nos buscó por amor y nos llamó por amor. Hermanos, cuando se hizo de noche, hermano, el tiempo está cerca. A la hora sexta, a las 6 de la tarde, el maestro ya estaba llamando a los obreros para darle conforme a su labor. ¿Está viendo? Dice, cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales. Hermanos, cuando Cristo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y llamará a sus escogidos y va a pagar conforme a su obra. Hermanos, pero tenemos la gracia de Dios, que Él ha manifestado su gracia, porque somos de los últimos, de los que vamos a ser postreros en aquel día, cuando el Señor recoja su iglesia, cuando el Señor recoja sus obreros. El Señor le va a decir: llama a los trabajadores y págales. Comenzando por quienes, hermanos, comenzando por quienes, por los últimos. Así que no te preocupes si no has trabajado hasta este momento en la obra del Señor, porque sos postrero, hermano, y va a llegar el momento en que Cristo te va a mandar a trabajar solamente 1 hora. Porque los que empezaron a trabajar a las 5, ¿cuánto trabajaron? 1 hora. Pero hay personas, hay ministros de Dios que han trabajado mucho. Porque muchos hermanos tienen 20 años, 30 años de predicar. Pero estos han trabajado, han sido fatigados. Pero nosotros, Dios nos ha llamado por gracia. Ya nosotros vamos a trabajar por pura gracia. Ya no nos va a dar el sol. Ya no nos vamos a fatigar mucho. Vamos a trabajar 1 hora. Vamos a trabajar 1 hora porque el día se acerca. La noche está avanzada porque la noche, la maldad se ha multiplicado. Y el tiempo, hermano, de que prediquemos la palabra de Dios, porque el día está cerca. Dice la palabra en Juan 9:4. Vamos rápido a Juan 9:4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. ¿Está viendo? Era necesario que el Señor nos llamara a esta hora, hermano, porque estamos de día, todavía está el día, pero la noche se va a manifestar. Hermano, es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie ya puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como somos luz del mundo, tenemos que trabajar, alumbrar en lugares oscuros, alumbrar mientras Cristo no se manifieste. Es el tiempo de levantarnos y anunciar la verdad de Dios. Es el tiempo de que anuncie la verdad de Cristo, hermano. No estés sedentario, no estés apagado, no dejes que el diablo te tenga amarrado. Busca cómo levantarte, no dejes que el pecado te atrape. Levantarte en Cristo, erguí vuestra cabeza, porque tu redención está cerca. Mientras el día dure, tenés que levantarte a declarar la verdad de Dios. No te quedes como calientabanca, no te quedes solamente recibiendo, solamente oyendo. Hermano, aunque personas te impidan buscar la palabra, aunque personas se levanten y te critiquen y te vituperen y te juzguen para que no hagas la obra de Dios, cerrar tus oídos al vocerío. Vos levantate y hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Porque el hombre no es el que llama, es el padre de familia, es Cristo el que te llama, hermano. Así que levántate en fe y anuncia la verdad de Dios.
Y bendito el nombre del Señor. Está viendo que la noche está avanzada, ya es pronto, Cristo viene, hermano. Tienes que levantarte en fe. Tienes que levantarte en fe. Es con su palabra. Es con su palabra. Aquí hay una palabra importante en Juan 6:28. Juan 6:27. Trabajad, hermano, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre le dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermano, dice en el 32, de cierto les digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y cuál es el pan, hermano? Es Cristo. Es su palabra. El 25. El 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que me cree no tendrá sed jamás. ¿Está viendo? Hermanos, no podemos estar secos espiritualmente. Tenemos que levantarnos en fe y creer a la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por esa obra que Él ha hecho en nosotros. Sigamos en Mateo 20. Ya eran las 5 de la tarde, cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó, ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron, porque nadie nos ha dado trabajo, Señor. El dueño les dijo, vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores, llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Ahí hay una revelación muy importante, hermanos. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña. En estos tiempos, hermano, en aquel día, van a haber obreros que van a querer reclamarle al Señor. Se acercaron los trabajadores, que llegaron ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. Y recibieron el salario de un día completo. Ellos no trabajaron desde el inicio como los otros. Ellos trabajaron a las 5 de la tarde. ¿Les gustaría tener un trabajo secular a ustedes de las 5 a las 6? Lindo sería, ¿verdad? Sería tremendo trabajar una hora y recibir el salario de un día. Pero en el mundo no puede ser así. Pero en Cristo sí, hermanos. Porque Él nos ha llamado por su gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Los obreros estaban obrando, pero ellos querían recibir conforme a sus obras. Nosotros recibimos no por nuestras obras, nosotros recibimos por la gracia de Dios. ¿Está viendo qué importante?
Llegaron y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían más. Les pagarían mucho más. ¿Sabes cuál es la palabra que el Señor me está dando? De los galardones, de trabajar en su obra. Dios va a dar conforme a la obra de cada uno, va a dar sus galardones, hermano. Tenés que levantarte a trabajar en la viña del Señor, porque si no, no vas a recibir galardones. Vas a recibir la salvación, pero no vas a recibir galardones, porque Dios va a dar galardones a aquellos que están edificando, a aquellos que están trabajando en su obra. Y después vamos a hablar lo que dice la palabra de la mujer samaritana en Juan 4, pero vamos a terminar aquí. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero a cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. ¿Pero qué pasó aquí? Hubo injusticia. ¿Verdad que no hubo injusticia? Porque Dios había contratado a los primeros y solo con los primeros había convidado el salario, pero a los postreros no convidó ningún salario. Solamente les digo, yo les voy a dar un salario justo. Pero con los israelitas sí, estableció un pacto con ellos. Pero con nosotros es un pacto de gracia. El pacto nuestro está en el corazón y está en la mente. El pacto de los israelitas estaba hecho en piedras, estaba eterno, pero el pacto, hermano, es a través de la palabra suministrado las leyes de Dios en sus mentes y en sus corazones. Lo dice la palabra en Hebreos 10:16 y 8:10. Sigamos adelante. No nos quedemos desocupados. Hermano, si estás desocupado, aquí hay trabajo. Gloria a Dios. Dios te va a contratar hoy. Gloria a Dios. Los de las 5, sí. A los hermanos de las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Voy a pedirle al Señor un trabajo secular así. Sigamos en el versículo 10. En el 11. Después de recibir el dinero. Después de recibir el dinero, ¿les pagó o no les pagó el Señor? Esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña. Son obreros inconformes. Son obreros envidiosos. Son obreros que no valoran a los obreros postreros. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña. Cuando ellos recibieron su galardón, dijeron: ¿y hey, Señor, qué pasó? Yo pensé que me ibas a dar más a mí. Si aquello les diste el salario de un día, yo pensé que me ibas a dar un poquito más, porque he trabajado más, Señor. Yo pensé que yo era más grande que aquellos que están trabajando a la última hora. Yo pensé que mi galardón era mayor que los que están trabajando hasta ahora. Pero no es así, hermano. No importa si tienes 20 años, 30 años, el galardón va a ser el mismo. Y solo por eso no son más grandes que los postreros. Muchos se jactan de su trayectoria. Déjame decirte, hermano, que tu trayectoria no sirve para Dios. Lo que sirve es su voluntad, es su gracia, es su elección, es su escogencia. Hermano, si fuiste llamado hace 20 años, eso pedirle cuenta al Señor. Pero los que estamos trabajando hasta este momento, a la última hora, el salario va a ser el mismo. El galardón va a ser el mismo. No es que yo soy el grande, porque mi trayectoria son 30 años. Mi galardón es más grande. Yo voy a ser el rey más grande. Ustedes van a ser más pequeños porque empezaron a trabajar ya de último. Hermano, déjame decirte que no es lo mismo. No es el mismo trabajo humano al trabajo eterno.
Porque así en el trabajo singular, de acuerdo a tu años de trabajo, así va a ser tu indemnización. Eso en el mundo. Si trabajas un año en una empresa, tu indemnización es poca. Pero si tu años de trabajo ya tenés algo de tiempo en ese trabajo, tu indemnización es mayor. Tu indemnización es de acuerdo a tu años de trabajo. Pero en Cristo, hermano, no es así. En Cristo es de acuerdo a su gracia. Nuestra indemnización es de acuerdo a su voluntad. Así que levantar de trabajar. Y van a ser las 6 de la tarde y Cristo ya viene. Mientras tú el día, hermano, levantate a hacer la obra del Señor. No esperes a que un hombre te unja, a que un hombre te envíe. No esperes la cobertura del hombre. No esperes a que el hombre te pegue el aceite rancio. O que use agua para ungirte, o que use aceite. El aceite físico no te va a ungir. El que te unge es el Espíritu Santo. Por eso aquí no usamos aceite físico. No, es que para que el hermano tenga fe. Entonces van a poner la fe en el aceite. Ay, ¿cómo está el aceite? Es que yo lo ungo, el hombre de Dios lo unge el aceite. Hermano, si no crees en el Señor y estás creyendo en lo físico, eso no es fe. Cree en el aceite de Cristo. Sigamos. Y le dijeron, los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora. ¿Qué pasa, Señor? Los que acaban de trabajar 1 hora, 50 minutos, 30 minutos, Señor. Porque va a haber en el último momento, antes de que Cristo venga, va a empezar a escoger obreros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Está viendo? Señor, pero si solo ellos trabajaron 1 hora, pero usted le pagó a ellos lo mismo que a nosotros. ¿Por qué, Señor? Que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo, Señor. Nosotros quebrándonos la cabeza, trabajando de aquí para allá, Señor, levantando aquí, haciendo 1 hora aquí, Señor. Pero, Señor, ¿por qué ellos reciben lo mismo? En el 12 vamos a la reina, no a la reina del cielo, sino a la Reina Valera. Diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros. La igualdad, no, para Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. No te consideres mayor que tu hermano. No tengas un más alto concepto de sí que el que lo va a tener, hermano. Tú, obrero, no te consideres el más poderoso, porque poderoso es Dios. Somos iguales, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos. ¿A quién? A uno de ellos. Pero el dueño le contestó, ¿a quién? A uno de ellos. Pero si eran varios. Pero porque solo uno le contestó. Miremos más adelante. Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Sí o no? ¿Te ofrecí mi salario? ¿Sí o no? Pero ¿quiénes son estos? Los que van a claviar en aquel día. Son los judíos. Toma lo que es tuyo, hermano judío, y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Y cuál es el problema? Mira el oro y la plata, yo soy el jefe, yo soy el que mando. No es como vos querrás, es como yo digo. Aquí está lo mismo. Si querés, ¿cuál es tu problema? Yo te prometí esto, así que te vas con tu denario. Aquí vete y agradecer que te estoy pagando.
Dice aquí, mira amigo, ¿era amigo o no era amigo? Era su amigo, era su amada, era su pueblo escogido, al que él amó tanto. Yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Aquí dice la Reina Valera por un denario. Aquí en el original griego dice por un día completo. O sea que ese era el salario de los judíos en aquel tiempo. Era un denario. Él paga la paga de un día. Como el salario mínimo de aquí, que es una poquedad. Gloria al Señor, pero los que vivimos por fe, el Señor nos da por gracia. Ok, sigamos. Toma lo que ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Ese no es problema tuyo, hermano. No estés exigiendo más galardones. Este es tu galardón. Aquí está. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. Porque ¿por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Son obreros envidiosos. Jesús terminó diciendo, así los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. En Juan, lo de la samaritana, vamos a leer Juan 4:21. Te voy a decir cuáles son los últimos. Son los gentiles, los escogidos por Dios. Los últimos son los gentiles, que venimos a ser primeros. Los de la hora, los que trabajan una hora, hermanos obreros trabajadores de una hora. Ya es hora, son las 5 de la tarde. ¿Qué espera? Aquí está el maestro. Pero es que me dice que nadie me envió. Es que no esperes que el hombre te envíe. Cristo te está enviando. Juan 4. No, pero es que la mujer no puede predicar. Hay una congregación. La mujer no sirve para nada. Esa es una doctrina de demonios. La mujer es un espíritu. Dios no anda viendo género. Tenés que trabajar. Dios va a pedir cuenta. El Señor dice, aquí a un lado la mujer, aquí a un lado el hombre. A otro va a dar galardón y a la mujer a otro no. Los dos en aquel día van a ser un solo espíritu. Dios no anda viendo género. ¿Está viendo? ¿4 cuánto? Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, ¿quién es la mujer? ¡En la iglesia! Óigame, mujer, en este momento. Va a decir un hermano, es que yo no soy a la mujer que le está diciendo. Le está diciendo a la iglesia, oye mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Ya estamos en la hora, hermanos. La hora ha llegado. La hora ya vino. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros van a adorar. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Los de la última hora, los de las 5, sabemos que adoramos a Cristo. No por la carne, sino por la fe. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero no es que viene de los hermanos judíos, según la carne, sino que viene del judío de los judíos, del Cristo glorificado, de Jesucristo. Fue el judío que se manifestó para libertarnos y para darnos la elección. Ese es ese judío que se refiere. Mas la hora viene. ¿Está viendo? La hora, no dice las horas. Dice la hora, está hablando de una hora. Estamos en la última hora. La hora viene, hermano. Y ahora está viendo que ya estamos en esa hora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradoras, busca que le adoren. ¿A qué? Porque la hora viene y la hora ya está. Hermano, en que los verdaderos adoradores, los que adoran a partir de las 5 de la tarde, ya es el
hermano. La noche está avanzada, el día se acerca. O sea que ya viene la paga, no te preocupes. Porque a la hora sexta, hermano, nosotros vamos a estar con el Rey, reinando con Cristo, mientras los carnales se quedan en la gran tribulación. Y nosotros estamos en el reino. Para cuando se manifieste la hora séptima, es cuando venimos a gobernar con Cristo. Gloria al Señor. Porque la hora sexta es la hora de la paga. Y la hora sexta es un número de maldad. Es cuando la maldad va a estar aquí y nosotros vamos a estar allá recibiendo galardones. A la hora sexta va a estar la tribulación y la gran tribulación, y va a estar la destrucción del mundo, mientras nosotros vamos a estar celebrando y recibiendo la paga. Pero cuando se manifieste el día, vamos a gobernar en el reino venidero. No te preocupes por el reino ahora. Es una falsa doctrina. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. El Señor Cristo, el Padre de familia, vino a las 5 de la tarde a morir por nosotros y a escogernos para que recibiéramos el galardón, hermano. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pregunta? ¿O qué hablas con ella? No tuvieron autoridad para hablar. No tuvieron autoridad para hablar. ¿Por qué? Porque el Mesías se le había manifestado. El Mesías se le había manifestado. Dice la palabra más adelante: no decís vosotros en el 35, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí les digo: alzad vuestros ojos, hermanos, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado ¿a qué? A cegar. A los postreros Dios los envía a cegar, hermano. Lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Está viendo que otros van a trabajar y nosotros vamos a cegar. Está viendo que la mujer samaritana obedeció y empezó a trabajar en la obra del Señor. ¿Verdad que el Señor no mandó a callar a la mujer? No le dijo: anda a decirle a tu marido el secreto para que tu marido le diga a los demás. No, vos a anunciar el evangelio. ¿Está viendo? Y bendecimos el nombre del Señor en esta